El amor de Dios y su justicia. Lección 9. El conflicto cósmico. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el calcañar. Génesis 3:15. La semana pasada terminamos considerando la realidad del conflicto cósmico, la lucha entre el bien y el mal, la razón de los males que existen en este mundo. Con todo, hay muchas personas, incluso cristianos, que rechazan esta realidad. Esto no debe ser así. Es por eso que en esta semana estudiaremos los puntos focales de este conflicto cósmico. Para ello, la lección se propone responder dos preguntas cruciales. ¿Dónde enseña la Escritura que existe un conflicto cósmico entre Dios y Satanás? ¿Y cuál es la naturaleza de este conflicto cósmico según las Escrituras? El día de hoy iniciaremos estudiando uno de los capítulos de Mateo donde más claramente se ve esta realidad y donde oímos al Señor decir, un enemigo hizo esto. En el capítulo 3 está la parábola del trigo y la cizaña. En ella Jesús empieza diciéndonos que el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Todo eso es bueno y es esperable en el reino de Dios. Pero luego nos dice, mientras dormían los hombres. Mira esto, no son ni Dios ni Jesús los que se duermen, son los hombres. Entonces, mientras los hombres duermen, aprovecha el enemigo y viene a sembrar cizaña en medio del trigo. Como estaban dormidos, no sabían que había cizaña en el campo. Solo hasta que el trigo empieza a mostrar su fruto, entonces la cizaña se muestra a sí misma también. Aquí surge la pregunta más relevante en esta ocasión. Cuando los obreros vienen al Señor, dicen, si la semilla que sembró usted en el campo era buena, ¿de dónde tiene cizaña? Esta pregunta es muy similar a la pregunta que se hacen muchas personas. Si Dios hizo el mundo perfecto, ¿por qué existe la maldad? Esta es una gran pregunta, pero antes de escuchar la respuesta, quisiera resaltar algo. La mayoría de las versiones ponen la primera parte de esta pregunta en forma de pregunta también, lo cual está bien, porque esta no es una pregunta dubitativa, sino afirmativa. Y es que un verdadero siervo de Dios sabe con firmeza y con certeza que su Señor solo hace cosas buenas. Así también nosotros no podemos dudar de que Dios hizo todo bueno y sembró solo buena semilla. La respuesta del Señor es rotunda. Un enemigo ha hecho esto. Más adelante Jesús identifica al Hijo del Hombre como el que siembra la buena semilla y al diablo como el enemigo que sembró la cizaña. De esta forma, Jesús mismo revela concluyentemente que existe un conflicto cósmico entre Cristo y Satanás. Entonces, ¿por qué existe el mal en este mundo? El mal es el resultado del enemigo que se opone al bien que Dios hace y que quiere hacer. Aquí puede surgir una pregunta obvia. ¿Por qué no desarraigar el mal inmediatamente? Y esta pregunta se refleja en la pregunta que los siervos del Señor hacen. ¿Quieres que vayamos y arranquemos la cizaña? A esto el Señor responde, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Mira esto, los siervos son los ángeles. Ellos podrían saber con exactitud quiénes son cizaña. Y aún así, ni siquiera a ellos se les permite arrancar la cizaña. ¿Por qué? Porque al arrancar la cizaña, también se puede arrancar el trigo. Entonces, aun si viéramos claramente que una persona es cizaña, no es nuestro deber arrancarla. ¿Por qué? Porque nadie está solo. Todos tenemos redes de influencia. Te lo explico con un pequeño ejemplo. Supongamos que hay una hermana, molestosa, que donde va hace lío, que cuando está en la junta hace problemas, que cuando se reúne con otros hermanos cuchichea y hasta habla mal de los líderes de la iglesia. A todas luces, esta es una cizaña. Pero tiene un hijo que viene a las clases de niños, se porta bien y es muy gentil,
Si arrancamos esta, entre comillas, cizaña, le quitaremos a este niño el privilegio de crecer en la casa de Dios. Así también es con todos en el mundo. Y la verdad es que nosotros no podemos dilucidar claramente quiénes son trigo y quién es cizaña. Entonces, tampoco somos nadie para querer arrancarlos. Aun con todo, esta parábola termina con una promesa. El trigo y la cizaña crecerán juntos, pero un día llegará el tiempo de siega, y Dios mismo dirá a sus siervos que guarden el trigo en su granero, pero primero dirá que recojan la cizaña y la aten en manojos para quemarla. Y así, finalmente, Dios acabará con el problema del mal.